Tu cuarto en el asilo está listo. Arregla las maletas, me dijo mi hija. Pero esa fue la última vez que me habló como si fuera su sirvienta. Porque cuando Daniela pronunció esas palabras frente a mi puerta, con esa sonrisa cruel que había perfeccionado desde niña, yo ya tenía en mis manos el arma más poderosa que existe. La verdad de lo que realmente eran. 3 meses antes había encontrado los papeles. Estaban escondidos en el cajón de mi propia cocina, entre las facturas de luz que Jairo insistía en ayudarme a pagar, planos del asilo San Rafael, cotizaciones funerarias con mi nombre ya escrito, y lo más doloroso de todo, un contrato de venta de mi casa con las firmas de ambos falsificadas, esperando solo mi muerte o mi incapacidad mental para ser ejecutado. Mi nombre es Celestina Arellano, y durante 69 años creí que amar significaba callarse. Creí que ser buena madre era decir sí a todo, aguantar todo, perdonar todo. Crié a Daniela sola, después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 12 años. Trabajé doble turno en la fábrica textil para pagarle estudios, ropa de marca, viajes con sus amigas. Cuando se casó con Jairo, vendí mi casa original para ayudarles con el enganche de su departamento. Cuando nacieron mis nietos, dejé mi trabajo para cuidarlos gratis mientras ellos construían su futuro. El futuro que construyeron fue un plan para deshacerse de mí. Mamá, no te hagas la dramática. Daniela suspiró mientras revisaba su teléfono, como si internar a tu propia madre fuera tan rutinario como hacer la compra del supermercado. El asilo es bonito, tiene jardines, actividades. Vas a estar mejor ahí que sola en esta casa vieja. Casa vieja que había comprado con mis ahorros después de vender todo lo que tenía valor sentimental. Casa donde había plantado cada rosa del jardín con mis propias manos. Casa que era lo único que me quedaba de mi propia existencia. Jairo carraspeó desde la sala, donde estaba revisando mis facturas como si fuera el dueño del lugar. Doña Celestina, ya hablamos con el director. Tienen un programa muy completo, para señoras de su edad. Bingo los miércoles, misa los domingos. Su voz sonaba estudiada, como si hubiera ensayado ese discurso frente al espejo. Como si convertir a tu suegra en prisionera fuera un acto de caridad. Pero lo que no sabían es que Augusta, mi vecina de 72 años, había visto cuando vinieron a inspeccionar la casa con el corredor inmobiliario. Lo que no sabían es que había grabado sus conversaciones telefónicas cuando planeaban vender mis muebles, porque igual en el asilo no va a necesitar nada de esto. Lo que no sabían es que Félix Alfaro, mi abogado y viejo amigo, ya había preparado documentos que los dejarían con las manos vacías y la boca abierta. ¿Cuándo tengo que irme?, pregunté con una voz tan suave que ellos intercambiaron miradas de triunfo. Creyeron que me había rendido. Creyeron que la vieja Celestina, la que siempre obedecía, la que nunca reclamaba, había aceptado su destino con resignación cristiana. «El lunes», respondió Daniela ya guardando su teléfono. «Mañana es viernes, así que tienes todo el fin de semana para empacar lo esencial. Lo demás lo donaremos». Lo demás. Mis fotografías, los recuerdos de mi matrimonio, las cartas de amor que mi esposo me escribió durante 30 años, los dibujos que mis nietos me habían hecho cuando todavía me querían. Todo eso era lo demás que se podía donar como ropa usada. Me levanté despacio de mi silla favorita, esa que había comprado en abonos cuando Daniela era pequeña, y se sentaba en mis piernas para que le leyera cuentos. Caminé hacia la cocina mientras ellos seguían hablando entre sí sobre horarios de visita y procedimientos de ingreso, como si yo ya no estuviera ahí. Puse agua a hervir para el café y sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza. No, era miedo. Era algo que no había sentido en décadas. Era poder. El poder de saber que por primera vez en mi vida
Yo tenía el control de mi propia historia. Mientras el agua hervía, los recuerdos llegaron como avalancha. Daniela a los 5 años, llorando en mis brazos porque los niños de la escuela se burlaban de que no tenía papá. Yo le secaba las lágrimas y le decía: «No importa, mi amor, tú y yo somos un equipo». Daniela a los 15, gritándome que era una madre patética y que por mi culpa su padre se había ido. Yo le preparaba su comida favorita y esperaba que se le pasara el coraje. Daniela a los 25, llamándome solo cuando necesitaba dinero para sus caprichos. Y yo vaciando mi cuenta de ahorros porque una madre siempre debe apoyar a sus hijos. El café comenzó a gotear y su aroma me transportó 30 años atrás, cuando Roberto todavía vivía con nosotras. Él se levantaba temprano para ir al trabajo en la construcción y yo le preparaba un termo de café bien cargado. «Celestina», me decía mientras me abrazaba por la cintura, «eres la mujer más fuerte que conozco. Esta niña va a tener la mejor madre del mundo». Roberto se equivocó en muchas cosas, pero tenía razón en eso. Yo era fuerte, solo que había olvidado mi propia fuerza. «Mamá, ¿qué tanto haces ahí?». La voz de Daniela me devolvió al presente. Estaba parada en la entrada de la cocina, con esa expresión impaciente que ponía cuando era niña, y quería que le resolviera algo inmediatamente. «Solo estamos revisando tus papeles para que todo esté en orden». Mis papeles, mi testamento, mis documentos de la casa, mis estados de cuenta bancarios, todo lo que ellos necesitaban para ejecutar su plan perfecto. Me volteé hacia ella con una sonrisa que había aprendido a perfeccionar durante años de matrimonio difícil y maternidad solitaria. «Solo preparando café para mis invitados», respondí, sirviendo 3 tazas en la bandeja de porcelana que había sido de mi madre. «Siéntense en la sala, ahora salgo». Daniela frunció el ceño. Algo en mi tono la inquietó, pero no supo identificar qué. Regresó a la sala donde Jairo seguía revisando mis cosas como si fuera un tasador profesional. Los escuché murmurar entre ellos, probablemente extrañados por mi calma. Abrí el cajón donde guardaba las servilletas de tela y saqué el sobre que había estado esperando el momento perfecto para usar. Dentro estaban las copias de todos los documentos que Félix había preparado. El poder notarial que revocaba cualquier autorización que hubiera dado anteriormente. La transferencia de todos mis bienes a un fideicomiso de protección patrimonial. El testamento nuevo donde especificaba exactamente quién recibiría qué y bajo qué condiciones. Pero lo más importante era la carta. Una carta dirigida a Daniela, escrita a mano con mi mejor letra, donde le explicaba todo lo que había descubierto y todas las medidas legales que había tomado. Una carta que había redactado y reescrito docenas de veces, quitando el dolor, quitando los reproches, dejando solo los hechos fríos y las consecuencias inevitables. Llevé la bandeja a la sala. Jairo había extendido papeles sobre mi mesa del centro, mi mesa donde ponía las fotos de mis nietos cuando todavía venían a visitarme. Ahora estaba cubierta de formularios del asilo, autorizaciones médicas y documentos de poder legal que me convertirían en una incapacitada mental sin derecho a decidir sobre mi propia vida. «Aquí tienen su café», dije colocando las tazas con el cuidado de una anfitriona perfecta. «Y aquí tienen algo que creo que les va a interesar». Puse el sobre al lado de los papeles de Jairo. Daniela lo tomó con curiosidad. «¿Qué es esto? Mamá, léelo», respondí sentándome en mi silla con la tranquilidad de quien ha tomado la decisión más importante de su vida. Daniela abrió el sobre y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba de curiosidad a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a pánico puro. Sus manos empezaron a temblar cuando llegó a la parte donde se explicaba que todos mis bienes habían sido transferidos a un fideicomiso irrevocable, administrado por un banco y con beneficiarios que no eran ella ni su esposo.
¿Qué carajo es esto?, gritó, levantándose de golpe. La taza de café se derramó sobre los papeles del asilo, manchándolos de marrón oscuro como una premonición. Jairo le quitó la carta de las manos y la leyó rápidamente, su cara poniéndose cada vez más pálida. «No puede ser legal», murmuró. «Ella no puede hacer esto. Nosotros somos sus únicos herederos». «Pueden serlo», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pero solo si demuestran que son dignos de serlo. Y después de lo que han planeado hacer conmigo, me temo que esa demostración será muy difícil». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Daniela me miraba como si fuera la primera vez que me veía realmente, no como la madre sumisa que siempre había conocido, sino como la mujer que realmente era por debajo de 40 años de obediencia fingida. «Tú no eres tan inteligente», susurró finalmente, pero en su voz había algo nuevo. «Miedo». «No soy tan inteligente», repetí las palabras de Daniela, saboreando cada sílaba como si fuera miel amarga. «Tienes razón, hija. No fui lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que la niña a la que crié con tanto amor se convertiría en una mujer capaz de planear internarme para robarme todo lo que tengo». Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde mis rosas florecían ajenas al drama que se desarrollaba en mi sala. Jairo había comenzado a revisar frenéticamente los papeles que tenía esparcidos sobre la mesa, como si pudiera encontrar alguna laguna legal que les devolviera el control. «Esto no puede ser válido», masculló entre dientes. «Una persona de su edad no puede tomar decisiones tan complejas sin supervisión médica». Esa frase fue como una bofetada que me despertó completamente. Durante meses había estado preparándome para este momento, pero escuchar a mi propio yerno sugerir que yo era demente para justificar sus planes me llenó de una furia fría que jamás había sentido. ¿Supervisión médica?, pregunté, volteándome hacia él con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Qué curioso que menciones eso, Jairo, porque resulta que el mes pasado fui a hacerme una evaluación psicológica completa con el doctor Ramírez. ¿Sabes qué descubrió? Que tengo las facultades mentales de una mujer de 50 años y la memoria de un elefante». Daniela palideció. Ella sabía lo que eso significaba. Todos sus argumentos sobre mi supuesta incapacidad mental se desmoronaban como castillo de naipes. Además, continué disfrutando cada segundo de su incomodidad. El buen doctor quedó tan impresionado con mi lucidez que accedió a ser testigo en el documento donde certifico que todas mis decisiones patrimoniales las he tomado en pleno uso de mis facultades y sin ningún tipo de presión externa. El ambiente en la sala se volvió denso, cargado de electricidad. Daniela comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado, mientras Jairo seguía revisando papeles con movimientos cada vez más desesperados. «Mamá», dijo Daniela, y por primera vez en años su voz sonó como cuando era pequeña y había hecho alguna travesura. «Nosotros solo queremos lo mejor para ti. El asilo tiene muy buenas referencias. Vas a estar cuidada». ¿Cuidada? La palabra salió de mi boca como un ladrido. «Daniela, encontré los papeles donde cotizaron. ¿Cuánto les pagarían por cada mes que yo permanezca internada? Encontré el contrato de venta de esta casa con firmas falsificadas. ¿De verdad crees que soy tan estúpida como para no entender que todo esto es por dinero?» Mi hija se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no eran las lágrimas de la niña inocente que una vez fue. Eran las lágrimas calculadas de una mujer adulta que había sido descubierta en su peor mentira. «No es solo por dinero», murmuró. Es que ya no podemos seguir preocupándonos por ti todo el tiempo. Los niños necesitan nuestra atención. Jairo está luchando por el ascenso en su trabajo». «¿Preocupándose por mí?»,
Mi voz subió de volumen por primera vez en la conversación. ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por mí, Daniela? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me siento, qué necesito, si estoy bien? El silencio que siguió fue ensordecedor, porque todos sabíamos la respuesta. Nunca. En los últimos 5 años, cada visita había sido transaccional. Cada llamada telefónica había tenido un propósito específico. Cada «¿Cómo estás, mamá?», había sido seguido inmediatamente por alguna solicitud. Jairo finalmente habló, y su voz sonaba derrotada. «¿Qué quiere que hagamos, doña Celestina? Ya pagamos la reserva del asilo, ya organizamos todo». «Lo que quiero», dije regresando a mi silla y tomando mi taza de café con manos perfectamente firmes, «es que se vayan de mi casa ahora mismo, que cancelen lo que tengan que cancelar y que no regresen hasta que estén listos para tratarme como lo que soy, su madre y su suegra, no su fuente de ingresos». Daniela me miró con una mezcla de shock y rabia que no intentó disimular. «¿Y si no lo hacemos? ¿Si decidimos seguir adelante con el plan del asilo?» Por primera vez en la conversación, sonreí genuinamente. Era una sonrisa que había estado guardando durante meses, esperando este momento exacto. «Si siguen adelante», dije con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí, «van a descubrir que el fideicomiso que establecí tiene una cláusula muy específica. Si alguien intenta internarme contra mi voluntad o declararme incapaz sin causa médica justificada, todos mis bienes pasan automáticamente a la Casa de Ancianos Santa Teresa como donación, y ustedes no solo se quedan sin herencia, sino que enfrentan cargos por intento de fraude y abuso de persona mayor». La expresión en sus rostros no tenía precio. Era como si hubieran visto un fantasma, o mejor dicho, como si hubieran visto a la verdadera Celestina por primera vez en sus vidas. El color desapareció completamente del rostro de Daniela. Se dejó caer en el sofá como si las piernas ya no pudieran sostenerla, mientras Jairo seguía leyendo y releyendo la carta con la desesperación de un hombre que ve cómo su plan perfecto se desmorona ante sus ojos. «Esto es imposible», murmuró Jairo, pero su voz había perdido toda la seguridad que tenía cuando llegaron. ¿Cuándo hiciste todo esto? ¿Cuándo?», repetí, dejando que la pregunta flotara en el aire, como humo de cigarrillo. «Empecé el día que encontré sus papeles en mi propia cocina. ¿De verdad creyeron que podían planear mi vida en mi propia casa sin que me diera cuenta?» Me levanté y caminé hacia el mueble donde guardaba mis álbumes de fotografías. Saqué uno viejo, de tapas de cuero gastado, y lo abrí en una página específica. ¿Ven esta foto? Les mostré una imagen de Daniela a los 8 años, sentada en mis piernas mientras yo le enseñaba a tejer. Esta niña me preguntaba todos los días si yo la iba a abandonar como lo hizo su papá, y yo le prometía, una y otra vez, que nunca la dejaría sola, que estaríamos juntas siempre. Cerré el álbum con un sonido seco. «Curioso cómo las promesas solo van en una dirección, ¿verdad?», Daniela comenzó a llorar, pero eran lágrimas diferentes a las que había visto antes. No eran lágrimas de manipulación o chantaje emocional. Eran lágrimas de alguien que se está viendo realmente por primera vez y no le gusta lo que encuentra. «Mamá, yo…», empezó a decir, pero levanté la mano para detenerla. «No», dije con firmeza. «Ahora me toca hablar a mí. Durante 40 años escuché todo lo que tenían que decirme. Escuché sus quejas, sus demandas, sus justificaciones. Ahora van a escuchar la verdad». Caminé hacia la cocina y regresé con una caja de zapatos vieja. La puse sobre la mesa, al lado de todos sus papeles del asilo, y la abrí. Dentro había docenas de recibos, facturas pagadas
comprobantes de transferencias bancarias. Estos son todos los gastos que he cubierto por ustedes en los últimos 10 años. Expliqué, sacando los papeles uno por uno. La colegiatura de los niños cuando Jairo se quedó sin trabajo. Los pagos del coche cuando se atrasaron con las mensualidades. La fianza del departamento cuando se cambiaron a uno más caro. El dinero para las vacaciones en Cancún el año pasado. Cada papel que ponía sobre la mesa era como una daga silenciosa. Jairo intentó protestar. «Doña Celestina, nosotros siempre tuvimos la intención de pagarle». «¿Con qué dinero?», lo interrumpí. «¿Con el dinero de la venta de mi casa? Porque ese era el plan, ¿verdad? Internarme, vender la casa, quedarse con todo. Y si sobraba algo, tal vez pagar algunas de las deudas que tienen conmigo». El silencio volvió a llenar la habitación. Daniela había dejado de llorar y me miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Era vergüenza? ¿Era sorpresa? ¿O era simple cálculo, tratando de encontrar una nueva estrategia para salir de esta situación? ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continué, guardando los recibos de vuelta en la caja. No es el dinero. El dinero se puede recuperar, se puede ganar, se puede perder. Lo más triste es que ustedes creyeron que yo era lo suficientemente tonta como para no darme cuenta, que creyeron que 40 años de amor incondicional me habían convertido en una idiota. Me senté de nuevo, pero esta vez no en mi silla favorita. Me senté en el sillón principal, el lugar donde siempre se sentaba el jefe de la familia, el lugar que había estado vacío desde que Roberto se fue y que yo nunca me había atrevido a ocupar. «Aquí está lo que va a pasar ahora», dije, y mi voz sonó diferente, más grave, más autoritaria. «Primero, van a cancelar todo lo del asilo. Van a recuperar el dinero que pagaron, si es que se puede. Y si no se puede, lo van a perder. Esa será su primera lección sobre las consecuencias de tomar decisiones sin consultar a las personas afectadas». Daniela abrió la boca para protestar, pero la cerró inmediatamente cuando vio mi expresión. «Segundo», continué, «van a firmar un documento donde reconocen todas las deudas que tienen conmigo, no porque vaya a cobrarles inmediatamente, sino porque quiero que quede claro que yo no soy su banco personal ni su plan de retiro». Jairo carraspeó nerviosamente. «¿Y si cumplimos con todo eso? ¿Qué pasa con la herencia?». Su pregunta me confirmó lo que ya sabía. Hasta el final, hasta en este momento de humillación completa, lo único que les importaba era el dinero. «La herencia», dije saboreando las palabras, «se va a ganar, como todo en la vida. Si quieren ser mis herederos, van a tener que demostrar que son dignos de serlo. Van a tener que demostrar que me ven como su madre y su suegra, no como su fuente de ingresos». «¿Y cómo vamos a demostrar eso?», preguntó Daniela, y por primera vez en la conversación, su voz sonaba genuinamente curiosa, casi como si realmente quisiera saber la respuesta. Sonreí, y esta vez fue una sonrisa real, llena de posibilidades que hasta hace unos minutos no sabía que existían. «Eso», dije, «es algo que van a tener que descubrir ustedes solos». Los días que siguieron a esa conversación fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en décadas, mi casa estaba completamente silenciosa. El teléfono no sonaba con llamadas de Daniela pidiendo dinero para alguna emergencia inventada. No había visitas sorpresa de Jairo para revisar mis facturas. No había nietos gritando mientras sus padres hablaban de sus problemas financieros en mi sala. Al principio, el silencio me asustaba. Me había acostumbrado tanto al caos constante de resolver problemas ajenos que la tranquilidad me parecía antinatural. Pero gradualmente, ese silencio se convirtió en algo hermoso. Era como si, después de años de tener el volumen de mi vida, controlado por otros,
finalmente hubiera encontrado el botón para ajustarlo a mi gusto. Augusta vino a visitarme el miércoles por la tarde. La vi llegar desde la ventana de la cocina, cargando una olla que seguramente contenía alguno de sus guisos famosos. Augusta era la única persona en el mundo que cocinaba mejor que yo, aunque jamás se lo admitiría en voz alta. ¿Ya se fueron? Los buitres. Me preguntó sin preámbulos cuando abrí la puerta. Augusta nunca había sido mujer de rodeos, y esa era una de las cosas que más me gustaban de ella. Se fueron, respondí, sirviéndole café en la taza que había llegado a considerar suya después de tantas tardes de conversación. Y creo que por un tiempo no van a regresar. Mejor, gruñó Augusta, sentándose en su lugar habitual. Esa hija tuya me recordaba a mi cuñada Patricia, la que trató de quitarme la casa cuando murió mi Enrique. Algunas personas confunden la bondad con la estupidez. Esa frase se me quedó grabada. Confunden la bondad con la estupidez. Durante años yo había pensado que ser buena madre significaba decir que sí a todo, aguantar todo, perdonar todo. Pero Augusta tenía razón. Eso no era bondad, era estupidez disfrazada de sacrificio maternal. ¿Qué vas a hacer ahora? Me preguntó Augusta mientras probaba el café que había aprendido a preparar exactamente como a ella le gustaba. Fuerte y con 2 cucharadas de azúcar. Era una pregunta simple, pero me tomó por sorpresa. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Durante tanto tiempo mi vida había estado definida por las necesidades de otros, que no había pensado en mis propias necesidades en décadas. No lo sé, admití. Y fue la primera vez en años que dije esas palabras, sin sentir vergüenza. Por primera vez en mi vida puedo hacer lo que yo quiera. Augusta asintió con aprobación. Cuando Enrique murió, todos me decían que me fuera a vivir con alguno de mis hijos, que una mujer de mi edad no podía vivir sola. ¿Sabes qué les dije? Negué con la cabeza, aunque tenía una idea de hacia dónde iba la historia. Les dije que había pasado 50 años cuidando a otros, y que los años que me quedaran los iba a pasar cuidándome a mí misma. Se recostó en la silla con una sonrisa satisfecha. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Esa tarde, después de que Augusta se fue, caminé por mi casa como si la viera por primera vez. Realmente la vi. Las paredes que necesitaban una mano de pintura, las cortinas descoloridas que había conservado porque estaban en buen estado, los muebles que había mantenido porque eran prácticos, pero que no me gustaban realmente. Por primera vez me di cuenta de que había estado viviendo en una casa que reflejaba las necesidades de otros, no las mías. El televisor estaba en el lugar que a Jairo le convenía para ver los partidos cuando venía. Las plantas estaban donde Daniela decía que no estorbaban cuando traía a los niños. Hasta los cuadros en las paredes habían sido elegidos pensando en que fueran apropiados para cuando tuviera visitas. Esa noche tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Iba a redecorar toda la casa, no para que se viera bonita para las visitas, sino para que se sintiera como mi hogar. El jueves fui al centro comercial por primera vez en años, sin una lista específica de cosas que necesitaba comprar para otros. Caminé por las tiendas, sin prisa, deteniéndome en lugares donde nunca antes había entrado, porque parecían demasiado caros o demasiado elegantes para una mujer como yo. En una tienda de decoración, encontré unas cortinas de color azul marino con pequeñas flores, bordadas que me enamoraron inmediatamente. Eran completamente diferentes a todo lo que había tenido en mi casa, y exactamente por eso las quería. «Son muy hermosas», me dijo la vendedora, una muchacha joven con sonrisa genuina. «¿Son para algún lugar especial?» «Sí», respondí sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Son para mi sala, para mi casa». Mientras pagaba las cortinas, pensé en todas las veces que había dicho «no puedo gastar dinero en eso».
cuando se trataba de algo para mí, pero inmediatamente había abierto la billetera cuando Daniela o los nietos querían algo. Pensé en todas las veces que había comprado regalos caros para cumpleaños y navidades, pero que había usado la misma ropa durante años porque todavía servía. Esa tarde, mientras colgaba las cortinas nuevas, sonó el teléfono. Era Daniela. Mamá. Su voz sonaba diferente, más pequeña. «¿Cancelamos lo del asilo?» «Me da gusto escuchar eso», respondí, sentándome en mi silla favorita y admirando cómo las cortinas nuevas cambiaban completamente el ambiente de la sala. «Mamá, necesitamos hablar». «Cuando quieras hablar, ya sabes dónde vivo», le dije. «Pero la próxima vez que vengas, va a ser como mi hija, no como mi administradora». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Mamá?» «Sí, te amo». Fueron las palabras que había estado esperando escuchar durante años, pero llegaron en el momento perfecto, cuando ya no las necesitaba para sentirme completa. «Yo también te amo, Daniela», respondí. «Y precisamente por eso es que vamos a aprender a respetarnos». 2 semanas después de colgar las cortinas azules, mi casa se había transformado en algo que nunca pensé que podría ser. Un hogar que me reflejaba completamente. Había pintado la pared principal de la sala en un tono dorado suave que hacía que la luz de la mañana bailara de manera hermosa. Había comprado plantas nuevas, no las típicas que no dan trabajo, sino orquídeas y gardenias que requerían cuidado, pero llenaban el espacio con perfumes exquisitos. Cada cambio pequeño era como recuperar una parte de mí misma que había estado dormida durante décadas. Cuando cambié los muebles del lugar para crear un rincón de lectura junto a la ventana, sentí que estaba reclamando mi derecho a tener espacios que existieran solo para mi placer, no para la comodidad de las visitas. El viernes por la mañana, estaba regando mis plantas nuevas cuando escuché que alguien tocaba la puerta. A través de la cortina entreabierta, vi a Daniela parada en el porche, pero algo era diferente. No tenía esa postura agresiva de siempre, esos hombros alzados y esa mandíbula apretada que había desarrollado en los últimos años. Se veía más pequeña, más vulnerable. Abrí la puerta sin prisa, estudiando su rostro. Tenía ojeras profundas y su ropa no tenía el cuidado meticuloso de siempre. Era como si las últimas semanas hubieran sido difíciles para ella también. «Hola, mamá», dijo, y su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. «Hola, hija», respondí, haciéndome a un lado para que entrara. Daniela se detuvo justo después del umbral y miró alrededor de la sala con asombro genuino. «Todo se ve diferente». «Se ve como yo quería que se viera», dije, observando su reacción. Era curioso ver mi casa a través de sus ojos, ver cómo los cambios que para mí representaban liberación para ella eran evidencia de que algo fundamental había cambiado entre nosotras. Se sentó en el sofá, pero en la orilla, como si no estuviera segura de tener permiso para estar cómoda. «Mamá, he estado pensando mucho en lo que pasó». No respondí inmediatamente. Durante años había tenido la costumbre de saltar a consolar a Daniela en el momento en que mostraba cualquier signo de malestar, de decirle que todo estaba bien antes de que ella siquiera terminara de explicar qué estaba mal. Pero ahora esperé a que ella encontrara las palabras que realmente quería decir. «No me había dado cuenta de cuánto te había estado lastimando», continuó, y pude ver que cada palabra le costaba trabajo. «Siempre pensé que tú estabas bien con todo, que te gustaba ayudarnos, que te hacía sentir útil». La frase «sentirme útil» me golpeó como una bofetada. Durante años había confundido ser útil con ser amada. Había pensado que mi valor como madre dependía de cuántos problemas pudiera resolver.
¿Cuántas crisis pudiera manejar? ¿Cuánto dinero pudiera dar sin que me lo pidieran? ¿Y ahora qué piensas?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Daniela respiró profundo, como alguien que se prepara para saltar al agua fría. Ahora pienso que confundí tenerte siempre disponible con tenerte siempre obligada, y que confundí tu amor con tu miedo a decirme que no. Esa observación me sorprendió por su precisión. Daniela había dado en el clavo de algo que yo misma apenas había comenzado a entender. Durante años había dicho que sí no porque quisiera ayudar, sino porque tenía miedo de que si decía que no, me quedaría completamente sola. ¿Sabes qué es lo más terrible de todo esto?, dijo Daniela. Y por primera vez desde que llegó, me miró directamente a los ojos. Que cuando Jairo y yo estábamos planeando lo del asilo, una parte de mí pensaba que era lo mejor para ti, que realmente estábamos haciendo algo bueno. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que nunca te pregunté qué querías tú. Nunca te pregunté si eras feliz, si te sentías sola, si necesitabas algo diferente. Se pasó las manos por el cabello en un gesto que reconocí de cuando era niña y había hecho algo de lo que se avergonzaba. Decidí por ti, como si fueras un problema que necesitaba una solución, no como si fueras mi madre. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de dos personas que finalmente estaban viendo la verdad de su relación sin filtros, ni justificaciones. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Daniela después de un momento. Asentí. ¿Cuándo dejaste de confiar en mí? La pregunta me tomó desprevenida, no porque no supiera la respuesta, sino porque era una respuesta dolorosa de dar. Dejé de confiar en ti, dije lentamente, el día que encontré los papeles del asilo en mi propia cocina. Pero creo que dejé de respetarme a mí misma mucho antes de eso. Daniela se inclinó hacia adelante, como si mis palabras fueran algo físico que necesitaba atrapar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante años me convertí en una versión de mí misma que pensé que tú necesitabas. La madre que siempre decía que sí, que nunca tenía problemas propios, que existía solo para resolver las crisis de otros. Me levanté y caminé hacia la ventana, donde mis nuevas plantas creaban sombras interesantes en el suelo. Pero esa mujer no era yo realmente. Era una actuación que duró tanto que yo misma olvidé dónde terminaba el personaje y dónde empezaba la persona real. ¿Y ahora? ¿Quién eres ahora? Me volteé hacia ella y por primera vez en años pude responder esa pregunta con certeza absoluta. Ahora soy Celestina Arellano. No soy la madre perfecta, ni la abuela siempre disponible, ni la mujer que resuelve problemas ajenos sin cuestionar. Soy una mujer de 69 años que está aprendiendo a vivir para sí misma. Daniela se quedó en silencio durante varios minutos después de mi respuesta. La vi procesar mis palabras, como si estuviera viendo por primera vez a una persona que había estado frente a ella toda su vida, pero que nunca había realmente observado. Finalmente habló, y su voz era apenas un susurro. ¿Puedes perdonarme? La pregunta flotó en el aire entre nosotras, como una hoja que cae lentamente de un árbol. Durante años, el perdón había sido automático en nuestra relación. Daniela hacía algo hiriente. Yo la perdonaba inmediatamente, y seguíamos adelante como si nada hubiera pasado. Pero esta vez era diferente. Esta vez el perdón no podía ser automático, porque lo que había pasado había cambiado algo fundamental entre nosotras. No lo sé, respondí honestamente. Todavía no lo sé. Vi cómo mi respuesta la golpeó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no protestó. No trató de convencerme. No hizo ninguno de los movimientos manipulativos que había perfeccionado durante años. Simplemente asintió y aceptó mi respuesta. Entiendo, dijo. ¿Hay algo que pueda hacer para
¿Para empezar a reparar esto? Sí, respondí sin dudar. Puedes empezar por contarme la verdad sobre por qué realmente querían internarme. Daniela cerró los ojos como si hubiera estado esperando esa pregunta y temiendo tener que responderla. Jairo perdió su trabajo hace 6 meses, dijo finalmente. No el ascenso que estaba esperando. Perdió el trabajo completamente. Lo corrieron por robar material de la obra. Esa revelación me golpeó como un puño en el estómago. Durante meses había estado dándoles dinero para emergencias. Dinero que aparentemente había estado manteniendo a flote una mentira. Los niños no saben nada, continuó Daniela. Hemos estado fingiendo que todo está normal, pero ya debemos 3 meses de renta del departamento, 2 mensualidades del coche, y la escuela de los niños nos mandó una última advertencia sobre las colegiaturas. ¿Y la solución era vender mi casa? La solución era... Se detuvo, respiró profundo, y cuando habló de nuevo su voz sonaba completamente derrotada. La solución era que tú desaparecieras de nuestras vidas de una manera que pareciera responsable y cariñosa, para que pudiéramos quedarnos con todo lo que tienes, sin sentirnos como ladrones. La brutalidad honesta de esa confesión me dejó sin palabras durante varios segundos, pero también me llenó de una extraña sensación de alivio. Finalmente estaba escuchando la verdad, no las medias verdades y justificaciones que había estado recibiendo durante meses. ¿Y después qué?, pregunté. Después de que vendieran mi casa y se quedaran con el dinero, ¿qué iba a pasar conmigo? Daniela no pudo sostenerme la mirada. Pensamos que te acostumbrarías al asilo, que harías amigas, que tendrías actividades, que tal vez hasta serías más feliz. Pensaron, repetí. Nunca me preguntaron. No, admitió. Nunca te preguntamos porque teníamos miedo de que dijeras que no. Por supuesto que habría dicho que no. ¿Quién en su sano juicio aceptaría voluntariamente ser despojada de todo lo que tiene para resolver los problemas financieros de otros? Una madre que ama a sus hijos, murmuró Daniela. Inmediatamente se dio cuenta de lo que había dicho. No, perdón, eso no está bien. Eso es exactamente el tipo de chantaje emocional del que me estoy dando cuenta ahora. La vi luchar consigo misma, tratando de desmantelar años de patrones mentales que había usado para justificar sus acciones. Era como ver a alguien quitarse una armadura pieza por pieza, exponiendo partes vulnerables que había mantenido protegidas durante años. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije sentándome de nuevo, pero esta vez en el sofá, más cerca de ella. Que si hubieran venido a mí honestamente, si me hubieran contado la verdad sobre la situación de Jairo, si me hubieran pedido ayuda como adultos responsables, yo habría encontrado una manera de ayudarlos. ¿De verdad? Su voz sonaba esperanzada y escéptica al mismo tiempo. ¿De verdad? Pero habría sido ayuda de verdad, no un rescate. Habría sido temporal, con condiciones claras y con un plan para que ustedes resolvieran sus problemas de fondo. Me incliné hacia adelante, tratando de que entendiera la diferencia. Pero lo que planearon no era pedir ayuda, era tomar todo lo que soy y convertirlo en una solución para todo lo que ustedes no querían enfrentar. Daniela asintió lentamente. ¿Y ahora? ¿Ahora que te he contado la verdad? Ahora, dije levantándome y caminando hacia la cocina. Vamos, a tomar café, y vas a contarme exactamente cuál es su situación real. Todo. Las deudas, los gastos, los ingresos, los plazos. Y después vamos a ver si hay alguna manera de que ustedes resuelvan sus problemas sin destruir mi vida en el proceso. La seguí escuchar suspirar detrás de mí.
Un suspiro largo y profundo que sonaba como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. ¿Mamá? Sí, gracias. No me agradezcas todavía, le dije desde la cocina mientras ponía agua a hervir. Estoy dispuesta a escuchar y a ayudar, pero las cosas van a ser muy diferentes de ahora en adelante. Ya no soy la madre que dice sí a todo sin condiciones. Lo sé, respondió. Y creo que esa madre nueva me gusta más que la anterior. Mientras preparaba el café, me di cuenta de que era la primera vez en años que Daniela y yo íbamos a tener una conversación real sobre problemas reales, como dos adultas que se respetan mutuamente. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. 3 horas después, la mesa de mi cocina estaba cubierta de papeles, calculadora y 2 tazas de café vacías. Daniela había traído todos los documentos de sus deudas, algo que nunca antes había hecho. Por primera vez estaba viendo la magnitud real de sus problemas financieros, y era peor de lo que había imaginado. 60.000 pesos en tarjetas de crédito, murmuré, revisando los estados de cuenta. 40.000 en préstamos personales, 3 meses de renta atrasada. ¿Cómo llegaron a esto? Daniela se cubrió el rostro con las manos. Viviendo por encima de nuestras posibilidades desde que nos casamos, siempre pensando que el próximo ascenso de Jairo iba a resolver todo, siempre creyendo que teníamos tiempo para arreglar las cosas. Y siempre sabiendo que yo estaba ahí como respaldo, agregué. Y no fue una pregunta. Sí, admitió sin levantar la vista. Siempre sabiendo que al final, si las cosas se ponían realmente mal, tú nos salvarías. Dejé los papeles sobre la mesa y me recosté en mi silla. ¿Sabes cuál es tu problema real, Daniela? No es la falta de dinero, es la falta de responsabilidad. Han estado viviendo como adolescentes que saben que papá y mamá van a pagar las consecuencias de sus decisiones. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? Su voz sonaba desesperada. Jairo lleva 6 meses buscando trabajo y nadie lo quiere contratar. Los niños necesitan seguir en la escuela. No podemos mudarnos a un lugar más barato porque ya nadie nos renta sin referencias. ¿Han considerado que tal vez los niños pueden cambiar de escuela a una pública? ¿Que tal vez ustedes pueden mudarse a un departamento más pequeño? ¿Que tal vez pueden vender el coche y usar transporte público? Daniela me miró como si le hubiera sugerido que se mudaran a la luna. Mamá, los niños tienen amigos en esa escuela. Jairo necesita el coche para las entrevistas de trabajo. No pueden renunciar a su estilo de vida. La interrumpí. Esa es la verdad. Prefieren planear internarme y vender mi casa antes que aceptar que tienen que vivir con menos. El silencio que siguió fue denso y incómodo. Daniela jugaba con la cuchara de café, evitando mi mirada, mientras yo procesaba la magnitud real de lo que estaba viendo. No era solo una crisis financiera. Era una crisis de valores, de prioridades, de madurez emocional. ¿Sabes qué voy a hacer?, dije finalmente. Daniela levantó la vista con esperanza cautelosa. Voy a ayudarte, continué, pero bajo mis condiciones. Y si no aceptas todas mis condiciones, no hay ayuda. Dime. Saqué una libreta y comencé a escribir mientras hablaba. Primero, Jairo va a aceptar cualquier trabajo que aparezca, aunque sea de menos sueldo que el anterior. No pueden seguir siendo selectivos cuando deben 6 meses de gastos. Daniela asintió rápidamente. Segundo, van a cambiar a los niños a escuela pública inmediatamente. Voy a pagar la diferencia de colegiatura que ya deben. Pero de ahí, en 1900, adelante se acabaron las escuelas privadas hasta que demuestren que pueden sostener sus gastos básicos durante un año completo. Pero mamá, sin peros. Tercero, van a vender el coche y comprar algo usado que puedan pagar de contado. Cuarto,
Se van a mudar a un departamento que cueste máximo 30% de los ingresos reales de Jairo, no de los ingresos que esperan que tenga. Daniela se veía cada vez más pálida con cada condición. Quinto, continué implacablemente, van a hacer un presupuesto real, por escrito, y me lo van a entregar cada mes. Si se salen del presupuesto sin mi autorización previa, se acabó la ayuda inmediatamente. ¿Y qué tipo de ayuda estás dispuesta a dar?, preguntó con voz pequeña. Voy a pagar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales, dije, y vi cómo sus ojos se iluminaron. Pero no directamente a ustedes. Voy a pagarles directamente a los bancos. Y ustedes van a firmar un documento donde se comprometen a pagarme de vuelta en 5 años con intereses. ¿Intereses? 5% anual. Menos de lo que están pagando ahora, pero lo suficiente para que entiendan que esto es un préstamo, no un regalo. Daniela procesó la información durante varios minutos. Podía ver la batalla interna en su rostro. Alivio por la posibilidad de salir del hoyo financiero, versus resistencia a las condiciones que significaban un cambio completo de estilo de vida. ¿Y si no aceptamos las condiciones?, preguntó finalmente. Entonces, van a tener que resolver sus problemas solos, como adultos responsables. Respondí con tranquilidad absoluta. Yo voy a seguir siendo tu madre y los voy a amar, pero no voy a ser su rescate financiero. ¿Y si aceptamos, pero después no cumplimos? Entonces van a descubrir que la nueva Celestina no es tan comprensiva como la anterior. Se acabará la ayuda, se acabarán los préstamos, y van a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin ningún respaldo mío. Daniela respiró profundo y me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Necesito hablar con Jairo, dijo. Por supuesto, tienes una semana para decidir. Pero Daniela, esperé hasta que me estuviera prestando atención completa. Esta es la única oportunidad que van a tener. No va a haber segunda vuelta, no va a haber negociación, no va a haber excepciones. O aceptan todo o no aceptan nada. Se levantó lentamente, recogió todos sus papeles y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. «¿Mamá? Sí, por primera vez en mi vida me siento orgullosa de ser tu hija». 6 meses después, estaba sentada en mi jardín trasero, bebiendo café en mi taza favorita mientras admiraba las rosas que habían florecido con más fuerza que nunca. El sol de la tarde creaba sombras doradas entre las hojas, y por primera vez en décadas, el silencio de mi casa no se sentía como soledad, sino como paz. Daniela llegó puntualmente a las 4, como habíamos acordado para nuestras visitas semanales. Pero esta vez traía algo diferente en las manos. No papeles de emergencias financieras, ni caras de desesperación, sino un pequeño pastel de chocolate casero y una sonrisa genuina. «Para celebrar», dijo poniendo el pastel sobre la mesa del jardín. «¿Celebrar qué?», pregunté, aunque tenía una idea de la respuesta. Jairo consiguió el ascenso en su nuevo trabajo. Y hoy hicimos el último pago de nuestra deuda contigo. Sonreí, pero no fue la sonrisa automática que había dado durante años para complacer a otros. Fue una sonrisa real, llena de orgullo genuino por los logros de mi hija. «¿Cómo se siente?», le pregunté mientras cortaba el pastel. «¿Se siente?», se detuvo, buscando las palabras correctas. «Se siente como si fuéramos adultos de verdad por primera vez, como si finalmente fuéramos responsables de nuestras propias vidas». Durante estos 6 meses, había visto a Daniela transformarse de una mujer que vivía de crisis en crisis a una mujer que planificaba, que ahorraba, que tomaba decisiones difíciles pero necesarias. Había visto a mis nietos adaptarse a su nueva escuela pública sin trauma,
y hasta parecían más felices sin la presión social de la escuela privada. Había visto a Jairo aceptar trabajos que antes consideraba por debajo de él y descubrir que el trabajo honesto, sin importar el nivel, tenía su propia dignidad. «¿Y cómo está la nueva casa?», pregunté. Se habían mudado a un departamento pequeño pero limpio, en un barrio sencillo, y por primera vez en años podían pagar todos sus gastos sin angustia. «Es perfecta», respondió Daniela, y pude ver que lo decía en serio. «Es pequeña, pero es nuestra. No debemos ni un peso de renta, podemos pagar todos los servicios a tiempo, y hasta estamos ahorrando un poco cada mes. ¿Y los niños? Los niños están aprendiendo el valor del dinero. Ya no piden todo lo que ven en las tiendas. Pablo hasta empezó a guardar su domingo para comprarse una bicicleta nueva. Y Carmen está orgullosa de llevar lunch de casa en lugar de comprar comida cara en la escuela». Me quedé callada un momento, procesando cómo todos estos cambios habían creado una reacción en cadena positiva en toda la familia. No era solo que hubieran resuelto sus problemas financieros. Habían aprendido a vivir de manera diferente, más consciente, más responsable. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, dijo Daniela tomando un pedazo de pastel. «¿Qué? Que durante años pensé que necesitábamos más dinero para ser felices. Pero resulta que lo que necesitábamos era menos presión, menos deudas, menos mentiras. Ahora que vivimos con lo que realmente tenemos, somos más felices que cuando vivíamos fingiendo que teníamos más». Esa observación me llenó de una satisfacción profunda, no solo porque habían resuelto sus problemas, sino porque habían aprendido las lecciones correctas del proceso. «¿Y tú?», me preguntó Daniela. «¿Cómo has estado estos meses?». Miré alrededor de mi jardín, mi casa renovada, mi vida reorganizada según mis propios deseos por primera vez en décadas. He estado aprendiendo quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que otros necesitan que sea, respondí. Me inscribí en clases de pintura los martes. Los jueves voy con Augusta a jugar lotería en el centro comunitario. Los sábados trabajo como voluntaria en la biblioteca, enseñando a leer a adultos mayores. ¿Y te gusta tu nueva vida? «Me encanta», dije sin dudarlo. Por primera vez en años, cada día es mío. No estoy esperando el próximo problema que resolver ni la próxima crisis que manejar. Estoy viviendo mi propia vida. Daniela asintió, y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Respeto, no el respeto fingido que había aprendido a simular, sino respeto real por la mujer que había descubierto que era su madre. «Mamá», dijo después de un momento, «quiero disculparme oficialmente, no solo por lo del asilo, sino por todos los años que te traté como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. Ya no necesito esa disculpa», le dije, y era verdad. La necesitaba hace 6 meses, cuando todavía estaba buscando tu aprobación para sentirme completa. Pero ahora ya no necesito que nadie valide mi valor. ¿Eso significa que me perdonas? Significa que te amo como la mujer adulta y responsable que has llegado a ser, no como la niña que necesitaba mi rescate constante. Nos quedamos sentadas en silencio durante un rato, disfrutando el pastel y el atardecer. Era un silencio cómodo, el silencio de 2 mujeres que finalmente se habían encontrado como iguales. Cuando Daniela se fue esa tarde, me quedé en el jardín hasta que oscureció completamente. Las luces de mi casa brillaban cálidas detrás de mí, invitándome a entrar a mi hogar, mi refugio, mi reino personal que nadie más controlaba. Me levanté despacio, recogí las tazas y los platos y entré a mi cocina. Mientras lavaba todo, pensé en la mujer que había sido hace un año. Asustada, controlada, viviendo una vida que otros habían diseñado para ella. Esa mujer había muerto el día que encontré los papeles del asilo en mi propia cocina. En su
lugar había nacido Celestina Arellano, de 69 años, que había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Por primera vez en décadas, era libre.